Quería hacer este video hace un buen tiempo. Quería comparar cómo son mis fotografías ahora respecto a lo que eran mis fotografías en el comienzo. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer con ustedes, es básicamente abrir el baúl de los recuerdos, ¿sí? Abrir la cajita del pasado fotográfico y ver y analizar cómo eran mis fotografías al principio con relación a las fotografías que hago hoy en día. Casi todas mis fotografías desde que comencé fueron publicadas en las redes sociales, sea en Facebook como Instagram. Bueno, Instagram hace muy poco tiempo, ¿sí? Facebook, estoy en Facebook desde el principio. Mi primer contacto con la fotografía digital real fue en 2008, cuando fui a la casa de mis padres y mi hermana me prestó una cámara digital que era de un amigo, una cámara muy básica. Pero en esa oportunidad tuve el privilegio de aprender la siguiente lección. Lo que aprendí esa primera vez, con mi primer contacto con la fotografía digital, fue el hecho de que antes de disparar, antes de usar la cámara, tienes que usar primero la cámara que Dios te ha dado, que son tus ojos y tu mente. Fue donde aprendí a observar. Creo que gran parte de mi fotografía o de mi trabajo fotográfico tiene que ver con la observación. Paso un 70% del tiempo observando, analizando, mirando, y el otro 30% lo dedico a hacer la fotografía en sí. Mi primera fotografía fue esta, que la saqué en mi ciudad natal, en Sáenz Peña, en el Chaco, un lugar que amo y me gusta mucho. Fue una tarde que estaba con esa cámara que mi hermana me había prestado y dije, bueno, no tengo la posibilidad, porque una cámara doméstica, digital, no tengo la posibilidad de cambiar lentes, no tengo la posibilidad de trabajar o de mover o de cambiar las medidas de ISO, de diafragma, de obturador, en fin, todo lo que implica una fotografía realizada en una cámara reflex, ¿sí? Era una cámara normal, común, ¿sí? Entonces lo que hice básicamente era buscar componer, ¿sí? Es la segunda lección que aprendí, la composición. Si no tienes los equipamientos necesarios, no significa que no vas a hacer fotos interesantes, porque en definitiva, más allá de la técnica, también está la composición. Y estaba sentado en la plaza principal de la ciudad y había en ese momento un hombre que estaba vendiendo unos juguetes en la calle, ¿sí? Un vendedor ambulante, y había hecho como una pared de globos o de juguetes inflables, ¿sí? Muy coloridos, infantil, en fin, temática infantil, no sé cómo se llamaría, juguetes. Y a los pocos metros estaba viniendo una señora empujando una silla de ruedas con un abuelito, ¿sí? Y me pareció muy interesante el hecho de esperar a que ese abuelito cruzase por frente de esa pared de juguete para ver qué es lo que iba a suceder. Y creo que esta fue realmente mi primer fotografía, o que considero mi primer fotografía seria, ¿sí? Y es una de las que siempre me ha gustado y creo que siempre me van a gustar, porque es donde aprendí también, ¿sí? Que en una imagen, que en una fotografía es posible transmitir y contar una historia. Y creo que en cierta manera quedó más o menos aceptable. Aceptable. Pero me gusta, creo que es una foto que la voy a llevar siempre conmigo, y está en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram creo que también está.
¿sí? Es una foto que me ha marcado. En ese momento, en esa tarde, dije, es esto lo que quiero y es esto lo que quiero hacer realmente y a lo que me quiero dedicar más allá de hacer cine, ¿sí? Bueno, el tiempo pasó y pasó un año y medio y me vine para São Paulo, ¿sí? Aquí en Brasil. Aún no tenía cámara, nos habíamos casado y una amiga nos regaló una cámara digital de las primeras, no me acuerdo, de las Sony, chiquititas. Y fue mi primer cámara, vamos a decir, profesional, porque es con una cámara que hice mucho, que es algo que también me enseñó de que a veces la carencia de la falta de recursos te ayuda a pulir un poco más la creatividad y la maña, sobre todo, para hacer cosas. Y en aquel momento decidí hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo fotográfico con esta cámara, a ver qué sale, ¿sí? Porque la verdad, algo tiene que salir. Y fue cuando decidí hacer un pequeño ensayo experimental en el cementerio más grande de Sudamérica, que quedaba en ese momento a unas 5 cuadras de mi antigua casa, el cementerio de Vila Formosa aquí en São Paulo, que es el más grande de Sudamérica. Es enorme. Y una tarde creo que salí 2 tardes con esa camarita y decidí aventurarme en ese complejo, en ese cementerio. Hice varias fotografías ahí, muy experimental también, estaba aprendiendo. Cruces, silencio, ambientes muy realmente tétricos, ¿sí? Y una de las fotos de todas esas que me gustaron o que me acuerdo de esa foto fue de unos árboles que hay ahí, que digamos, las ramas de los árboles montaron como una textura, ¿sí? Y es algo que me encantó, en aquel momento me encantó. No tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero bueno, unas imágenes, son fotografías de esas ramas, de esos árboles, que siempre me dejaron así, me dejaron pensando. Todo muy atropellado, muy a lo veremos. Está todo muy saturado, tan saturado que la imagen ya parece una ilustración y no una fotografía. Hoy en día tal vez trabajaría un poco más con otros elementos, le daría un poco más de volumen, de color tal vez. Pero bueno, fueron mis primeras fotos. Y me trae recuerdos, ¿sí? Me acuerdo que pasé por esos pabellones enormes haciendo las fotografías y fue realmente una experiencia, un choque muy fuerte así entre la vida y la muerte, ¿no? Porque realmente es un lugar que te hace repensar. Bueno, todo cementerio creo que te hace replantear ciertas cosas de la vida, ¿no? Esta fotografía, en realidad ese paredón que está atrás con ese graffiti es un predio, un galpón que está al otro lado del muro del cementerio. Hay una calle y en esta fotografía parece que es toda una sola cosa, ¿no? No sé, me gustó, en aquella época me gustaba, hoy en día también está pasable, ¿no? Bueno, el tiempo pasó, hice esas fotografías, fui entendiendo más sobre cuán importante es la composición
en las imágenes que uno realiza. Fui entendiendo la importancia de trabajar con perspectiva, más allá de que uno a veces no la tenga. ¿Sí? Grafitis. Uno no puede estar en San Pablo sin ver grafitis por todos lados, que es lo que me pareció gracioso. Hay cosas curiosas en las calles paulistanas. Mi esposa estudiaba en una universidad en el centro viejo, en el centro de San Paulo, ¿sí? Y una vez la fui a esperar y fui con la camarita y fue mi primer contacto así directo con el mundo, o sea, con el arte urbano por detrás de los grafitis. Bueno, el tiempo ha pasó uno, creo que como dije antes, con la precariedad y con la falta de recursos muchas veces, uno aprende ciertas técnicas que a veces en la cantidad de recursos y cosas que uno tenga, los deja en segundo plano. Por ejemplo, siempre cuando hablamos de fotografía o cuando analizamos la fotografía, generalmente hablamos de equipamiento, hablamos de lentes, hablamos de cómo usar ciertos dispositivos, en fin, o los modelos de cámaras que salen, cómo usarlos, qué actualizaciones nuevas tienen, en fin. Y vamos dejando de lado cosas que son igualmente importantes, como la composición, como el trabajo de los colores, cómo se ven las cosas, cómo son las texturas, cómo es la perspectiva, en fin, son cosas que hacen al todo de la fotografía, que hacen al todo del trabajo de uno y que generalmente lo dejamos en segundo plano, ¿no? Y esto es importante decirlo porque a veces uno piensa que porque no tiene una cámara o porque tiene un celular que no hace buena fotografía, piensa que uno no puede hacer nada relevante como fotógrafo, ¿no? Y no es verdad, no es verdad. Yo creo que buena parte de aquellos años me la pasé con 2 o 3 celulares muy feos para hacer fotografía, una cámara muy precaria y sin embargo conseguí hacer cosas que realmente me hacían bien, ¿sí? Me hacían sentir bien como fotógrafo y me enseñaban muchísimo. Es lo que uno aprende, ¿sí? En la carencia a veces, y lo que significa que nada es imposible para quien realmente quiere y ama la fotografía. O sea, nada te va a impedir, nada. El único que te puede impedir sos vos mismo, ¿sí? Decidí hacer este video para decirte una cosa. Si te gusta realmente la fotografía y amás hacer fotografía, no hay nada que te impida hacerlo, ¿sí? A veces uno no tiene dinero o no tiene recursos, ¿sí? Para comprar una buena cámara o comprar un buen equipamiento, pero tiene un celular y tiene ganas de hacer imágenes. Nada es imposible. Te pido que no te olvides de eso. Nada es imposible. Si te pones como propósito hacer un trabajo como artista serio, ¿sí? Nada te va a impedir a que lo hagas.